mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy voy a estar compartiéndoles algunos tips, hacks, consejos, trucos para poder vestirse sin utilizar brasieres. Porque seamos honestas, los brasieres son la cosa más incómoda de este mundo, o al menos a mí, así se me hace. Cuando yo llego a mi casa, lo único que yo quiero hacer es quitarme ese brasier porque ya no lo soporto. Así que si ustedes quieren vestirse sin brasier y sentirse cómodas y verse hermosas, preciosas, bonitas, quédense a ver este video. Vamos a comenzar hablando de mis mejores amigos, los bralettes. Y miren esta belleza. Estos bralettes no hace mucho que los compré y oh Dios mío, son una belleza. Y lo mejor es que miren, estos bralettes traen una esponjita bastante gruesa aquí en la parte de enfrente y me encantan porque se ven preciosos, se miran demasiado hermosos. Y lo mejor es que son súper cómodos, y lo mejor de lo mejor es que estos bralettes se pueden utilizar de muchas formas. Por ejemplo, los podemos utilizar con esas blusitas que no tienen manga, porque como pueden ver estos bralettes son una belleza, así que no importa si se miran. Y a mí también me gusta utilizarlos con chamarritas o con este tipo de camisas que traigo el día de hoy. Y lo que yo hago es utilizarlos como crop top, que queda cortito porque como pueden ver también podríamos decir que parecen un crop top, solo que obviamente me pongo una chaquetita o una camisa así como esta y utilizo unos pantalones o unos shorts que son de tiro alto y el outfit se mira súper bonito. Cuando yo uso blusitas transparentes, estos cositos son mis mejores amigos. Yo les digo así cositos porque miren, he estado craneando hace un buen rato acordándome de cómo es que se le llaman a estas cosas, pero yo no me acuerdo, pero yo sé que tienen un nombre porque yo en Honduras los utilizaba mucho y tenían un nombre, solo que no me puedo acordar. Pero miren, estos que yo tengo aquí son especiales porque por la parte de adentro traen este material que evita a que esto se deslice. Así que si ustedes tienen poquitas boobies o tienen muchas boobies, esto va a ayudar que, vamos a llamarlo corpiño, ¿ok? Esto va a ayudar que el corpiño se quede en su lugar, y lo que yo hago es cubrir mis pezones con unos cubrepezones y luego me pongo esto encima y problema resuelto. Y ahora vamos a hablar de mis segundos mejores amigos, que son los cubrepezones. Miren, de cubrepezones existe una gran variedad. Yo por ejemplo aquí tengo 3 diferentes. Estos son mis favoritos. Estos son mis segundos favoritos, pero estos son de un material más grueso, por lo tanto no se pueden utilizar con blusas que son así de tela finita, sino que tiene que ser una tela bastante gruesa porque si no se miran bastante. Y también están estos que son súper económicos, pero estos son desechables, solo se pueden utilizar una vez. Y yo estos los tuve que dejar de usar. Les cuento que estos fueron los primeros cubrepezones que yo utilicé, los primeros que yo descubrí. Pero resulta que ahora me irritan la piel. No sé qué fue lo que pasó porque antes yo los utilizaba mucho, pero la última vez que los utilicé la piel me quedó súper irritada alrededor del pezón y o sea, toda mi boobie, pues porque esto casi me cubre toda la boobie. Entonces por eso los dejé de usar, pero como les digo, no estoy 100% segura qué fue lo que pasó porque mi piel estaba reaccionando de esa manera. Pero estos son súper económicos y normalmente yo los compraba en unos paquetitos que venían como 5 pares, 5 o 10 pares, y son bastante económicos, así que estas son una opción. Y a mí estos me gustaba utilizarlos especialmente debajo de los trajes de baño, porque hay trajes de baño que no traen la esponjita y como yo tengo el pezón demasiado grande, entonces no me sentía cómoda y me duraban. O sea, esto no se movía por más que yo anduviera metida en el agua, esto no se despegaba. Otra muy buena opción para cuando no queremos usar brasier es usar esas blusas que traen bastantes vuelos en la parte de enfrente. A mí me encantan esas blusas que traen vuelos y que son descubiertas de los hombros. Me gusta cómo se miran y aparte pues me gustan porque no necesitamos usar brasier, ya que se sienten súper cómodas, no se nos mira absolutamente nada, y si son de una tela bastante gruesa es muchísimo mejor. Ustedes saben que existen muchas blusas que son descubiertas de la parte de enfrente o que son descubiertas de la espalda, y con esas obviamente no podemos utilizar brasier, especialmente con las que son descubiertas de la parte de enfrente. Así que ahí es donde vienen los cubrepezones, pero no solamente eso.
porque yo tengo varias blusitas que son así y la verdad que yo no me siento cómoda porque yo siento que si hago un mal movimiento y la amiguita se me va a salir por un lado. Entonces ahí es donde nuestro tercer mejor amigo es esta cinta, que es de doble pega. Lo que hacemos es que esta cintita nos la vamos a pegar, una parte de la cinta la vamos a pegar en la ropa y la otra parte la vamos a pegar en nuestra piel, y déjenme decirles que eso es lo mejor porque eso no se mueve para nada. Yo ya la he utilizado, ya me trabé. Yo ya la he utilizado muchas veces y me atreví a utilizarla para un evento así importante en donde iba a estar con mucha gente, iba a estar moviéndome y todo eso, y fue lo mejor. Yo la verdad que estaba preocupada en cómo me iba a poner ese romper, el que... ¿Era un romper? Sí, creo que era un romper el que me puse. Y oh my god, esa cosa no se movió para nada. Ahora en día también existe esta otra opción que es de maravilla y a mí me gusta mucho. Y es que hay ciertos vestidos o ciertas blusas que ya traen incluido el brasier. Bueno, aunque no le podríamos decir brasier porque en realidad no es brasier, sino que trae incluida esponjita, y eso es de lo mejor. Ahora tienen que tener mucho cuidado también, porque a mí me ha pasado que he ordenado ciertas blusas en línea que se supone que traen incluido ya el brasier y no se ve nada bien, es una esponjita de muy mala calidad, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a mí en lo personal yo me aseguro de que la tela sea de encaje o que sea una tela gruesa, porque si no, ahí es cuando sucede ese problema que les digo, que la esponjita se nota y no se ve para nada bien. Algo muy pero muy importante que tenemos que tener en mente a la hora de usar los cubrepezones o a la hora de no usar brasier es que tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de tela que estamos usando. Tenemos que asegurarnos que esas prendas, ya sea la blusa o el vestido, sean de una tela gruesa. Esto nos va a ayudar a vernos mejor y a sentirnos más cómodas. También nos ayudan mucho esas prendas que son de encaje o esas prendas que traen estampados. También asegurémonos de que la blusa o que el vestido no sea de una tela delgada y que no sea ajustado al cuerpo. También existe este otro tipo de tela que no estoy segura cómo se llama. Yo le digo que es arrugadita, pero aquí les voy a estar mostrando la tela de la que les estoy hablando, y a mí esto me ayuda, especialmente a mí, porque como les mencioné anteriormente, yo tengo mis pezones bastante grandes, así que yo tengo que asegurarme de que la tela de las prendas que estoy usando me haga sentir cómoda. También les quiero compartir el tip que apliqué el día de hoy con mi outfit. Miren, lo que yo aquí ando es un body, un enterizo, un leotardo. Este leotardo es descubierto de la parte de atrás, así que yo esto, si lo quiero utilizar por sí solo, yo no lo puedo utilizar sin brasier, porque toda la espalda es descubierta. Ahora, si yo lo utilizo por sí solo, tiene que ser con unos cubrepezones. Pero en este momento yo lo ando con un brasier. Pero ¿qué es lo que yo hice? Ponerme esta chamarrita o esta camisa, y como pueden ver se ve muy bonito, y pues lo estoy utilizando de esa manera porque ahorita está haciendo frío. Pero si estuviera en verano y me lo quisiera poner por sí solo, lo utilizaría con unos cubrepezones. Así que si ustedes tienen esas blusitas que son así descubiertas de la espalda, pero que no se sienten cómodas utilizándolas sin brasier, pueden aplicar este tip. Se ponen una de estas camisas de botones desabotonada y miren, se ve súper lindo, y así nos sentimos súper cómodas. Y ya como última opción tenemos los brasieres deportivos, que son súper cómodos y nos hacen sentir bastante seguras. Pero ojo aquí, tenemos que asegurarnos de comprar el brasier deportivo de la talla correcta, porque yo anteriormente he ordenado brasieres deportivos en línea y me han quedado demasiado pequeños y son súper incómodos, y es más, lo siento aún más incómodo que un brasier normal, así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este videito les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tengo canal de vlogs. El enlace directo va a estar aquí abajito en la cajita de descripción, y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno
de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo video. Bye.